En el día de hoy yo quiero compartir un análisis sobre el libro de Eric Hobsbawm, que es la historia del siglo XX. Ah, bueno, Eric Hobsbawm ha sido un gran historiador británico en el año de 1917 y falleció en Londres en el año del 2012, derivado del siglo XX. Lo divide en 3 periodos, como son la era de la catástrofe, la era de oro y el derrumbamiento. En la primera parte, sobre la era de la catástrofe, encontramos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la revolución y el abismo económico, la caída del liberalismo y el fin del imperialismo en la Edad de Oro, pues abarcó que la Guerra Fría de los años dorados y la Revolución Social de 1945 y 1990, pues la Revolución Cultural del Tercer Mundo y el socialismo real. Ya en la tercera parte, que titulada el derrumbamiento, entonces encontramos la década de la crisis del Tercer Mundo. La revolución del fin del socialismo y la muerte de la banda al día, pero para iniciar con este análisis yo quiero hablar primero sobre la historia del siglo XX. Y pues en el siglo XX puede conseguirse disociado las guerras siempre y las explosiones de bomba. En la crónica y la historia del siglo XX, y más concretamente de sus momentos iniciales, el derrumbamiento y la catástrofe debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial para quienes se habían hecho adultos antes de 1914. El contraste era tan brutal que muchos de ellos, incluyendo la generación de los padres del historiador de Eric Hobsbawm, o pues en cualquier caso aquellos de sus miembros que vivían en Europa Central, rechazaban cualquier continuidad con el pasado antes de que esto existía. Y un nombre o era paz, existía paz o significaba antes de 1914, y cuando venía antes de esa fecha no merecía ese nombre. Esa actitud era como comprensible, ya que desde hacía un siglo no se había registrado una gran guerra tan importante, pues es decir, que en una guerra en la que hubieran participado todas las grandes potencias o la mayor parte de ellas. En un momento, los componentes principales del escenario internacional eran las 6 grandes potencias de Europa, que eran Gran Bretaña, Rusia, Francia, Australia y Hungría. Rusia desde el año de 1971, pues extendida a Alemania y después de la unificación de Italia en Estados Unidos y su labor. Anteriormente nunca se había producido una gran guerra mundial en el siglo XVIII. Francia y Gran Bretaña se habían enfrentado en diversas ocasiones en la India, al igual que Europa en América, en el norte, y en los diversos océanos del mundo. Sin embargo, entre 1918 y 1914, ninguna potencia se enfrentó a otra más allá en su región de influencia inmediata, aunque es verdad que eran frecuentes las expresiones agresivas de las potencias imperialistas, o aquellos países que aspiraban a hacerlo contra el enemigo más débil de ultramar. La mayor parte de ella era de enfrentamiento desigual, es como la guerra de los Estados Unidos contra México en el año 1946 y 1948. Y España en el 1898, y la sucesiva campaña de ampliación de los imperios nacionales británicos y francés, aunque en algunas ocasiones no salieron bien.
y grado como cuando los franceses tuvieron que rendirse, pues retirarse de México en la década de 1860. La Primera Guerra Mundial inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo en 28 de junio de 1914, y es que el Estado de Austro-Hungría le había gustado a Serbia de estar detrás de todo esto. Entonces, pocas semanas después de la muerte del archiduque Francisco Fernando, viene el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, todo eso cambió en 1914. En la Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos, excepto España. Los países dados en los tres países de Escandinavo y Suiza, además de diversos países de ultramar, enviaron tropas en muchos casos por primera vez a luchar fuera de su región. Para diversos estudiantes y personas que han tenido fe en establecer el socialismo, y en esa época muchos de los levantamientos estudiantiles, se puede citar un caso en cómo estos se comunicaban con movimientos estudiantiles, como prueba de aquel tiempo, cómo estaban los liderazgos amigables y otros líderes. Se destacó mucho en estas revoluciones no solo en Latinoamérica, sino en muchos países. También el fin del socialismo cae. Países que implementaban el socialismo y la Unión Soviética y Chile, pues en la Unión Soviética no solo termina el socialismo, de la Unión Soviética, pues también cae.